Estás en Geovisión, tu conexión directa con el mundo. El internacionalista y comunicólogo Melchor Arellano y sus invitados analizan y ponderan los principales sucesos en el concierto de las naciones y su relación directa con México. El espacio que pondera el análisis amplio y profundo de los sucesos en el globo. Esto es Geovisión, tu conexión directa con el mundo. Estás en Line Radio TV, by Adrenalina Films. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Geovisión, su conexión directa con el mundo, en Line Radio TV. Soy Melchor Arellano Chávez y hoy vamos a tratar el tema, el futuro post-COVID, las crisis que vienen. Un tema sin duda amplio que seguramente va a requerir varios programas, merced a su amplitud. Por ahora nos vamos a ocupar de la parte sociopolítica y económica financiera. El COVID-19 dejará una estela imborrable en el mundo. Se presume la peor crisis económica financiera, inseguridad social, desastrosa caída y evidencia de los sistemas de salud, desempleo, alienación, hambrunas, soledad, escepticismo y quizá la mayor incertidumbre de los tiempos. Como precedido de una conflagración global, el mundo ya no será el mismo, pero esta vez el escenario no fueron campos de batalla, sino frentes médicos y hospitalarios. México exhibe hoy una crisis memorable, para muchos la peor de la historia, una caída del 8% del Producto Interno Bruto, caída de los precios del petróleo a niveles ínfimos y calificación de bonos basura, salida de capitales, caída de la inversión extranjera directa y, sobre todo, acusamos la militarización de la seguridad pública por decreto presidencial. Sin duda, un escenario nada amable, nada halagüeño. Pero vamos a enlazarnos con nuestro primer entrevistado, el maestro Yuri Servolov, economista de formación por la UNAM, es catedrático de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y editor de La Carpeta Púrpura. Yuri, bienvenido, gracias. Gracias Melchor, un honor estar aquí con ustedes, con saludos a Jenny, a Rulas, a todo el auditorio. Gracias. Yuri, de acuerdo a lo que estamos señalando muy brevemente, ¿qué cambiará en México y si se puede el mundo después del COVID-19? ¿Es posible una crisis política y social en nuestro país? ¿Lo percibes en el escenario? Regresamos. ¿Qué cambiará? ¿Qué cambiaría en México y mundo después del COVID? Ajá. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, por supuesto. Ok. Bien, yo creo que es una pregunta muy, muy profunda y que tiene muchas aristas. En primer lugar, lo que habría que decir es que todo depende de cuál sea el manejo de esta crisis. Una crisis que ha puesto, en primer lugar, en riesgo la vida humana, en segundo lugar, en riesgo nuestra salud, y que en tercer lugar ha puesto en riesgo nuestro sustento o sobrevivencia económica, y en cuarto lugar que ha puesto en riesgo nuestra convivencia e incluso llegando a limitar nuestras libertades en cuanto a lo que es el uso de nuestro tiempo, de nuestro espacio, y lo cual esto modifica nuestros hábitos y costumbres. Y incluso en algunos extremos, este tipo de crisis pueden poner en cuestionamiento otras libertades, como es la de expresión. Entonces, y de publicación. Entonces, hemos visto hasta ahorita básicamente tres manejos
que se han manejado, modelos o 3 estrategias que se han seguido, que nosotros las denominamos la A, la B y la C. La A es aquellos países que optaron por la estrategia de aniquilar el virus, combatir el virus, desaparecerlo de su sociedad. En este caso han sido países como China o países Corea del Sur o Nueva Zelanda, en menor medida Alemania. Luego tenemos otros países que son los que denominamos los B, que han optado por la estrategia de mitigar el virus. Han sido países como Estados Unidos, México, Italia, España, y tenemos el caso C, que es el que ha seguido Suecia, que le llaman de infectar al rebaño, o sea, no poner medidas y decir finalmente tarde o temprano todo el mundo se va a contagiar, entonces... Las mínimas, por ejemplo, reuniones no mayores de 50 personas, la sana distancia, lo demás sí efectivamente. Lo dejan como a una decisión, pero eso tiene que ver con lo que tú hablas de libertad o coartar el libre albedrío o la decisión propia de salir o no a la calle frente a una emergencia como esta, que es señalas como el inciso C o el apartado C. Sí, ahora en el caso del modelo A ha tenido 2 variantes. El que ha seguido China, un país digamos que es autoritario o no democrático o dictatorial dirían algunos, donde se pueden restringir mucho las libertades ciudadanas, y se tomaron, de acuerdo a investigaciones, una infografía que hizo el Universal muy interesante, que salió antier, 16 medidas donde, pues, desde que se cerraron las fronteras, se cancelaron los vuelos internos, externos, la población sospechosa toda fue confinada, y básicamente lograron aplanar la curva. Y para verlo así, las últimas 2 semanas en China solamente se registran 98 casos y 0 muertes. A ver, Yuri, pero ¿no te parece, aunque ahorita vamos a la pregunta, ¿no te parece que al final de cuentas, al estilo Maquiavelo, el fin justifica los medios? No solamente lograron aplanar la curva, lograron parar el virus, y no solamente China, Corea del Sur, Singapur, Japón, Nueva Zelanda, decíamos. Y también Nueva Zelanda, por supuesto. Y en Europa, ajá, bueno, el caso de Alemania es ilustrativo, porque el índice de letalidad es bajísimo, a pesar del gran número de contagios. Lo mismo pasa en Rusia, que tiene la menor letalidad del mundo, con 0.9, es decir, menos de un punto porcentual, hablando del número de infectados que tiene, que supera ya los 200, ya superó a Italia incluso. Ajá, te voy a compartir una lámina que no sé si se la puedan compartir a la gente, ajá, donde se ve el desempeño de las curvas que tienen cada uno de estos países. Es muy ilustrativa. Uh-huh. Tenemos te la por WhatsApp. Tenemos el caso de los países en este mismo escenario A, los países como o Nueva Zelanda, sobre todo este último, donde son países democráticos, pero donde se ejerce un gran liderazgo, y la característica es que se usa la verdad. Se dice, no se trata de obtener raja política de la pandemia, se habla con claridad ante la población y se logra una gran sinergia entre gobierno y sociedad, y se toman igual medidas muy duras, muy drásticas, pero voluntarias, y logran igual combatir el virus. En el caso de Nueva Zelanda, en estas 2 últimas semanas tenemos solamente 126 nuevos casos y solamente dos muertes. Entonces, 28 nuevos infectados y 2 muertos. Bueno. Ahora,
El, tenemos, por el contrario, los casos de el B, que decíamos, es donde han seguido esta estrategia de mitigación. Me voy a referir a dos casos que son al caso de Estados Unidos y México. Sí, para que nos pueda dar tiempo de contestar la pregunta de qué cambiará en México, qué cambiará en el mundo y sobre todo si vemos en el escenario una crisis sociopolítica, particularmente en México. Exacto. En el caso de Estados Unidos y México, desgraciadamente han tenido liderazgos erráticos donde se ha usado la demagogia, se ha usado la mentira, se han escondido datos, se ha reaccionado tarde. Uh-huh. Se ha dicho, por ejemplo, que ya se alcanzó aplanar la curva, lo cual, si la gente ve la gráfica que te mandé, gracias, no se ve para nada que México haya aplanado la curva. En todo caso, lo que pudo haber hecho México es bajado la velocidad de la curva, de acuerdo a las estimaciones iniciales que tenía López-Gatell. Pero en la gráfica se puede ver que los únicos países que han aplanado la curva son Corea del Sur, es Nueva Zelanda, Japón, es China. Japón, China. Alemania apenas está tratando de aplanar la curva, igual que España e Italia. En el caso de México y Estados Unidos seguimos con un comportamiento exponencial. Uh-huh. Entonces, para contestar la pregunta de si esta crisis de salud se puede convertir en una crisis social o política, ¿qué es lo que estudia la ciencia política o la politología? Que es la ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política y los sistemas y el comportamiento políticos de la sociedad. Y el objetivo de la ciencia política es establecer, a partir de la observación de los hechos de la realidad política, explicaciones lo más certeras posibles acerca de cómo se va a comportar la sociedad y cómo se va a comportar los grupos políticos, tanto los institucionales como los de oposición. Sí. Entonces, digamos que en México... Nos quedan 45 segundos, Yuri, Okay, para ir a nuestro primer pequeño corte. Regresamos y seguimos para que más o menos calcules el comentario. Ok, digamos que en México todo depende de cómo esté leyendo la sociedad, cómo se está manejando esta crisis. Por una parte, el gobierno, el presidente ha dicho que ya tiene controlado al virus, que su subsecretario de Salud dice que ya lograron aplanar la curva y ya están pensando anunciar mañana ciertas acciones de reactivación económica y de permitir ciertos regresos de la sociedad en los municipios de menos casos. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad? Dicen los expertos. Una parte de la sociedad está reaccionando con escepticismo, pensando que este virus es de laboratorio, que está sembrado y de que hay intenciones perversas atrás. Y Bien. del otro lado hay otra parte de la sociedad que está con miedo, con pánico, con ansiedad, ¿no? Y hay otra parte de la sociedad que tiene ansiedad porque no ve claros los mensajes o las señales que están mandando los gobiernos. De acuerdo, vamos a ir a nuestro primer cortecito y ahorita regresamos, Yuri, para continuar con lo que estamos comentando. Gracias por seguir con nosotros. Regresamos. El Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango te ofrece el doctorado en Ciencias de la Educación y la licenciatura en Psicopedagogía. Informes al 5919-174683. Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango. Sabiduría, honestidad y compromiso. Estás en Line Radio TV. By Adrenalina Films. Gracias, estamos de regreso. A ver, Yuri, planteabas 3 escenarios de combate al COVID-19 y después pasabas a una parte que tiene que ver con la libertad y la conducción de las sociedades. En este caso ponías el ejemplo del sudeste asiático, países europeos como Suecia, pero también habría que agregarle Dinamarca, Noruega,
Finlandia, quizá. El caso de Alemania es más ilustrativo desde el punto de vista de la baja letalidad, y todavía el de Rusia, la letalidad es todavía más baja. En América Latina la más alta es la de México, por supuesto, y el mayor número en Estados Unidos. Pero a ver, ¿no te parece, estabas entrando a la parte de la respuesta de la sociedad frente al fenómeno? ¿No te parece que hay la insuficiencia informativa, la poca claridad genera una culpabilización que descontextualiza las cosas? Es decir, al final de cuentas, si no sabemos qué hacer, si nos da ansiedad, si estamos desesperados, si tenemos mucho miedo, en el fondo terminas por deprimirte y culpabilizarte diciendo, bueno, pues el ser humano es el creador de todos los problemas y por tanto a lo mejor es algo que nos merecemos. ¿No te parece entonces que lo primordial es que se hable con la realidad, que se hable con la claridad necesaria, así sea 1 millón de infectados, así sea 1 millón de muertos? Porque esto genera precisamente un enfrentamiento y una conciencia, o no sé si a eso te refieres, mayor de la sociedad. Por ejemplo, ahorita se están utilizando mecanismos de distracción para que no te des cuenta de la militarización de la seguridad pública. Se está utilizando la alienación como parte del formato. Al final de cuentas ustedes tienen la culpa y son los responsables de todo, no están haciendo las cosas adecuadamente. Y bueno, y nos podíamos ir con una serie de cuestiones como la creación de nuevos conflictos para luego ofrecer soluciones. En función de todo esto, por eso era la pregunta, ¿ves tú un riesgo real de una crisis sociopolítica en el país? Sí, sí, antes de contestar esa pregunta, lo que tenemos que ver es que estamos ahorita todavía en el túnel de la crisis. Ajá. Y ahí lo que cuenta mucho es la gestión, cómo se maneja la crisis. Uh-huh. Y una parte de la gestión de crisis muy importante es la comunicación. Uh-huh. ¿Qué mensajes se dan? Y sí, obviamente coincido contigo y los expertos así señalan que lo mejor en una crisis es hablar siempre con la verdad, pero sí se vale ir dosificando los mensajes, sí, parte de la estrategia de comunicación. Lo que sí no se debería de valer en una gestión de crisis es hablar con falsedad o tratar de sacarle partido político a la crisis. Uh-huh. Sacarle de un beneficio. Creo que ahí fue un error del presidente, ha cometido algunos errores. Uno fue esa declaración de que la crisis le había caído como anillo al dedo. Creo que fue una gran torpeza. Y también una gran torpeza haber dicho que los médicos son mercantilistas, lo cual generó toda una serie de protestas por las sociedades organizadas de médicos, que le exigían al presidente una disculpa, y él no la da la disculpa, sino trata de decir que hubo como una mala interpretación. Creo que aquí lo que viene después de la gestión de crisis es cuál es la reacción social y política, que es lo que va tu pregunta. Y esta reacción depende de la gestión. O sea, si hay una buena gestión, se puede minimizar la reacción social y política. Hay que señalar que todo está interconectado, y esto es lo que nos vino a poner de manifiesto esta epidemia del coronavirus. Voy a poner un caso, por ejemplo, en Baja California, cuando se presentó el último ciclón, que pues destruyó la infraestructura, esto alimentos, y esto provocó las de asaltos a las tiendas de conveniencia, y un problema que era ecológico, de repente se convierte en un problema social, y cuando se dan los asaltos se convierte en un problema judicial, y ya se convierte en un problema económico de falta de víveres, uh-huh, y esto se acaba convirtiendo en un problema político. Que de alguna manera recordarás que lo platicamos por aquí, más bien lo publicamos, si no recuerdo si lo comenté, sobre lo que es la teoría del caos, ¿no? El efecto mariposa. Ajá, entonces empieza por una dimensión
y pequeño. acaba apegándole a todas las otras dimensiones. Aquí, en este caso, tenemos que esto empieza por un problema de salud y se convirtió en un problema económico, y la pregunta es si se va a convertir en ya tuvo impacto social, y tu pregunta va si esto va a tener implicaciones políticas y de qué naturaleza. Entonces, sin duda que estas crisis tumban gobiernos o consolidan gobiernos. También depende mucho, hay que decir que de estas crisis sacan lo peor del ser humano o lo mejor del ser humano. Es decir, ante estas crisis los individuos podemos volvernos más solidarios, más cooperativos, más compasivos, ¿no? Sacar lo mejor de nosotros, o podemos sacar la parte más chacalesca de nosotros, la parte más vil, la parte más miserable de nosotros. Sí, como lo señala en su obra Albert Camus, La peste, ¿no? El problema en sí no es la peste como tal, sino la manifestación humana, la insensibilidad, el egoísmo y todo lo demás. Pero entonces... Esto depende mucho de cuál se da la sinergia entre la sociedad y el gobierno. Entonces te decía, en las sociedades como China, pues ahí el gobierno se impone a la sociedad y le impone reglas muy estrictas, y la sociedad pues las acata. En el caso de Nueva Zelanda, ahí se da por cooperación voluntaria, se da esta sinergia a partir de un liderazgo que además es ejercido por una mujer. De hecho, se ha dicho que los países que tienen liderazgos de mujeres han sido los que han manejado mejor esta pandemia. No sé por qué razón, pero es el caso de Alemania, por ejemplo, con Merkel, ¿no? Y en cambio, cuando no hay una buena sinergia entre la sociedad y el gobierno, entonces ahí es donde... Pero a ver, Yuri, aquí te interrumpo un poco. Hablas que han sido lesionados varios sectores en México, varios. Los médicos que han recibido una actitud negativa por parte de la presidencia, pero no nada más los médicos, todo el personal hospitalario, desde administrativos, radiólogos hasta camilleros y enfermeras, que han sido maltratados. También en el escenario se percibe la desaparición de micro, pequeñas y hasta medianas empresas. Parece ser que es un escenario inevitable. Y las respuestas no parecen ser las adecuadas, no parecen llegar a la gente que más lo necesita, que es la que va a reaccionar, que no tiene la capacidad de sobrevivencia para esta confrontación. Varios sectores de la sociedad se sienten lastimados, se sienten agredidos, no se sienten representados, de tal manera que sientan que esa sinergia de la que tú hablas sea posible o sea real, y por tanto sienten que, por el contrario, el hecho de crear el decreto que responsabiliza al ejército ahora de la seguridad pública y contradice la tendencia inicial que era la no militarización de la seguridad pública, ahora lo es, ya se infunde un temor adicional al que ya tienes a la propia pandemia, ¿no? Entonces, por eso la insistencia a la pregunta, la víspera, bueno, más bien la terminación o la salida posible o eventual a las calles y ejercer las actividades medianamente por parte de la sociedad, parece que eso es cosa de 1 o 2 semanas, al menos esa es la promesa. Pero ¿y qué está pasando en todos los sentidos? Aprovechando que te interrumpí, te manda saludos, te felicita la doctora María Guadalupe Delgado, saludos a Toche Arellano desde Chicago, nuestra querida amiga la pintora Aranza Slim nos felicita, excelente programa. Un saludo de mi pueblo de Checo Plancarte, también está viendo el programa en Huetamo, Alfredo Cruz Domínguez, Marcos Elizalde, Leonardo Martínez, gracias mi estimado Leo, Enrique Valencia, Checo Plancarte insiste en saludar desde Huetamo, gracias paisano. María Guadalupe Delgado está viendo el programa y te envió una felicitación. Eva Chávez de Laredo, gracias por sintonizarnos. Y bueno, regresamos a Cori también,
nos envía saludos. Les enviamos saludos. ¿Qué podemos decir, Yuri? ¿Cómo podemos rematar este asunto? Mira, ¿Qué va a cambiar? ¿Qué no va a cambiar? Para decirlo muy concreto, Melchor, Sí. Vamos a hablar solamente de tres zonas, que es Nesa, Ecatepec y Iztapalapa. Ajá. Zonas donde hay gran hacinamiento, donde hay familias que 6 personas habitan en un solo cuarto, Ajá. donde ha habido indisciplina en seguir las recomendaciones. Ajá. La gente siguió yendo a los mercados y siguió, o sea, no guardó la sana distancia ni el confinamiento, porque nos sale esta rebeldía que tenemos los mexicanos, donde tenemos hospitales saturados, como donde se empieza a dar amontonamiento de cadáveres, donde tenemos que hay olas de asaltos, ¿no? Y donde han tenido que movilizar a la policía, a patrullas, y a la Guardia Nacional, etcétera, ¿no? Pero donde está la base de apoyo de Morena, del presidente López Obrador, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en estas 3 regiones críticas? Si ellos se van a sentir que realmente su líder los cuidó, si realmente ahí en esa donde se han hecho encuestas, hasta el 35% de la población, decía la encuesta Mitofsky, no cree en el virus, cree que todo esto es un invento, nada más, ¿no? Entonces, tienes ahí por un lado una sociedad rebelde y por el otro lado tienes un gobierno que no ha sido capaz de liderarlos, para convencerlos, para que adopten las medidas críticas que se tienen que asumir en estas condiciones. Entonces, finalmente, para resumir, todo va a estar dado en función de los resultados. O sea, cuántos muertos hay, cuántos infectados, si hay un rebrote o no lo hay, si la sociedad de repente se enoja con las autoridades por sentir que hubo un manejo político donde se trató de ocultar que la de hecho lo hay. Entonces ahí puede haber una reacción de enojo, una reacción explosiva. Ahora, hay la otra reacción que tú decías, que en vez de ser explosiva sea implosiva, donde la gente por miedo a la muerte, por miedo a la represión, entonces la gente se deprime y mejor se guarda en sus casas y se la guarda para cuando vea una mejor situación para cobrársela. Entonces, ¿no? Sí, nos quedan 40 segundos, entonces sí podemos decir que es probable, es factible, es perceptible en el escenario una crisis sociopolítica en el país post-COVID-19. Yo diría que es uno de los 2 escenarios posibles. El otro es el de la implosión, la parálisis. Ajá. Lo que quisiéramos ver es que saliéramos como Nueva Zelanda, con una sociedad y gobierno unidos que retoman las actividades económicas porque controlaron realmente. Sí, Yuri, pero no olvidemos que en México tenemos de entrada una sociedad polarizada, dividida, algo propiciado o sugerido o promocionado por la misma presidencia de la República. Hay una confrontación entre lo que han llamado ellos chairos y fifís y una situación que de entrada ya estaba polarizada. Creo que eso ha sido algo lamentable, porque lo ideal hubiera sido que el presidente hubiera convocado a la Unidad Nacional a un evento de reconciliación nacional. Claro. Pero cuando él ha actuado, y esto se va a oír muy fuerte, él ha actuado más a veces como porro que como presidente. Bueno. O sea, él ha sido un agitador desde la presidencia, como dices, ha dividido, ha polarizado, y eso ha sido un error porque lo hizo antes de la crisis. Ajá. Entonces, cuando estalla la crisis, él ya venía con esta inercia, y entonces le cuesta mucho trabajo meter reversa o meter freno
a esta polarización que él mismo empezó. Él convocó, Ajá. pero el día que convoca a la unidad nacional suelta 3 patadas abajo de la mesa a los conservadores, a los neoliberales. Ok. Es como si un novio le dice a su novia, oye, ya vamos a llevárnosla en paz cuando están discutiendo, pero cuando se lo dice le suelta una cachetada en el aire. Ujú. Entonces, así ha sido el actuar de nuestro presidente, lo cual creo que en este tipo de crisis es lo peor que se puede hacer, porque necesitamos un liderazgo muy Conciliador, diríamos. Bien, Yuri, pues se nos agota el tiempo y como dijimos al principio del programa, vamos a tratar de darle continuidad al tema porque es un tema muy amplio y tiene muchas aristas. Te agradezco tu participación, muy importante e ilustrativa como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Melchor, un abrazo a ti y muchos saludos a todo tu auditorio. Gracias. Vamos a ir a nuestro segundo corte y regresamos para llevar a cabo nuestra segunda entrevista. Somos Inteligencia Marítima, empresa líder, reconocida nacional e internacionalmente por nuestra asesoría, consultoría, gestoría marítima y portuaria, especialistas en concursos, concesiones, verificaciones, permisos e inspección de embarcaciones. Inteligencia Marítima, tu mejor aliado marítimo y portuario. www.inteligenciamaritima.com. Despacho Rodríguez y Asociados. Somos especialistas en asesoría y administración portuaria, con más de 15 años de experiencia, programación, presupuestos, contabilidad, verificación de títulos, concesiones y permisos. Somos Despacho Rodríguez y Asociados, tus asesores. Contáctanos 55 54 34 19 90. Estás en Line Radio TV, by Adrenalina Films. Gracias, estamos de regreso. Vamos a tratar de ir con nuestro segundo invitado, nuestro segundo enlace, que es Jorge Arturo Monjaraz, periodista de negocios, comunicólogo por la Universidad Iberoamericana y actualmente colaborador de la Agencia de Relaciones Públicas GSE, y quien ha participado con nosotros pues en varias ocasiones. Jorge, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? No te me desaparezcas, por favor. No, aquí estoy. ¿Qué tal, Melchor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mucha luz a la audiencia. Gracias, Jorge. Como habrás escuchado en la charla sobre la crisis sociopolítica que podría darse en el futuro inmediato post-COVID, ahora entraríamos a la parte de la crisis económica financiera. Así es. ¿Cuál sería el impacto de la crisis económica financiera en el país post-COVID? Manejamos muy rápidamente la crisis como tal, ya la estamos viviendo, el decrecimiento, la caída en el PIB, la caída en los precios del petróleo, el desempleo y varios renglones de la economía decaídos, alicaídos. Bueno, mira, es un hecho que esta es una de las crisis más grandes en la historia. Ajá. Desde que se cuenta, digamos, los mercados. En muchos casos es mayor a la de 1920, a la famosa crisis de los 20s. En muchos casos, por el nivel de caída en las economías y aunque todavía no llega a provocar el nivel de desempleo ni la quiebra generalizada de los bancos como sucedió en 1929. ¿verdad? Ajá. Y en ese sentido sí es un gran efecto, una gran crisis provocada por las mismas medidas que se tomaron para hacer frente a la pandemia. Es decir, pues esto prácticamente nos lo autorrecetamos. Todas las economías que se cerraron para prevenir más muertes por el coronavirus. La historia va a tardar un buen rato en decidir si esto fue la medida más correcta. Uh-huh. Se ha probado en algunos casos que sí, porque por ejemplo estaba leyendo, hoy salió la nota de que Suecia va a revisar la política de no aislamiento, que es uno de los pocos países que no lo había aplicado.
al que no lo había aplicado porque empezó a tener ya tiene más de 3,000 muertos, por ejemplo. Sí. Y la letalidad es alta, supera el 12%. Exactamente, entonces ya no está tan bien esa receta de Suecia y la otra receta, la autoritaria, la de Rusia, por ejemplo, tampoco. Resulta que Rusia ahorita es el segundo país en número de infectados, ¿no? El día de hoy rompió ese bonito récord. Sí, entonces, yo señalo varias veces el caso de la baja letalidad, pero el número de infectados efectivamente ya es segunda o tercera. Sí, así es, entonces no creo que el resultado. Tenemos que recordar que, por ejemplo, México es un país con una altísima letalidad si la comparas con el número de contagios. En América Latina sobre todo, es la más alta. Pero sobre todo porque no están contados el número total de contagios, ¿no? Exacto. También por eso es bien difícil saber exactamente. Hago el paréntesis, no es cosa que estemos diciendo nosotros, es la prensa internacional la que ha difundido esa característica de que el número de infectados es exponencialmente superior al señalado, ¿no? Claro, entre lo que ha dicho la misma prensa internacional, la misma autoridad, porque el mismo, pues, López-Gatell ha dicho varias veces que claro que son más, pero bueno, nunca lo dice abiertamente, ni siquiera da un estimado de cuántos realmente son. Pero bueno, yendo a concreto. A la parte crítica económica financiera. Sí, mira, pues en la más reciente encuesta del Banco de México, que es el Banco Central, ajá, para los que, digamos, no necesariamente tengan que saber, cada mes hace una encuesta entre los analistas principales de los bancos del país, a los analistas para ver sus estimados de cuál va a ser el crecimiento, de cuál va a ser el crecimiento de México. Ajá. En esta más reciente encuesta, el promedio es de 7.2% de caída en el PIB en 2020, es decir, es la peor caída de que se tenga memoria, pues. Es el promedio, porque realmente pues hay analistas que le echan 10-12% de caída en el PIB. Y bueno, y ahorita lo feo, digamos, va a ser el segundo trimestre, porque, digamos, si el completo de todo el 2020 es de menos 7.2, estamos hablando de que para el segundo semestre, Bank of America estima una contracción de 34%. O sea, es el PIB que de repente se contrae a una tercera parte de su tamaño. Lo cual se va a ver desastroso para el segundo trimestre, que es, digamos, de abril a junio, uh-huh, y en donde vamos a ver estos resultados. El consenso de los analistas estima que se van a perder cerca de 700,000 empleos en 2020, de los cuales ya son reales más de 500,000, 555,000, según los datos hasta ayer del Seguro Social. Claro. Entonces, pues eso básicamente sí está. Mira, si ahorita no podemos estimar el número de infectados, sí podemos, las estimaciones sobre cómo se va a caer la economía son mucho más claras, uh-huh, son mucho más claras. Es decir, caída económica, desempleo generalizado, perdón, uh-huh, vamos a aclarar la garganta. Y bueno, mientras no tengas fiebre no hay problema. Exactamente, y bueno, interrupción de las cadenas productivas. Que es lo más importante, fíjate, y sobre todo el impacto que esto tendría en relación con el comercio exterior, con Estados Unidos, con el TEMEC, con el globo en general. Bueno, México tiene ese problema adicional. O sea, problemita, ¿no? No, bueno, o sea, aparte del asunto de la economía, el desempleo, que son, digamos, generalizados en el mundo, hay que decirlo. Así es. México tiene el gran problema del precio del petróleo. El precio del petróleo que se cayó a niveles pues nunca vistos, incluso negativos, uh-huh, que es una cuestión medio rara, pero existe, ¿no? Claro. Se cayó el precio a niveles que es una completa pérdida seguir produciendo petróleo a esos precios, ¿no? Sí, pero está vigente, están a pasos agigantados construyendo la refinería en Dos Bocas. Exacto, está construyendo una refinería, pero realmente ya ahorita lo que deberían de construir es tanques para ver dónde almacenan el petróleo que no se vende, ¿no?
Y aparte, tú señalabas el nivel de calificación que han dado las empresas sobre la materia en el caso del petróleo y en el caso de la propia economía mexicana, por ejemplo, sobre todo tras la caída de la inversión extranjera directa. Sí, así es. Mira, aquí hay que recordar que además de todo, México ya venía mal. México ya tenía básicamente pues más de un año en caída libre, digamos, en caída en la inversión, tanto local como extranjera, por la desconfianza de las medidas de la actual administración. Uh-huh. Hay que decirlo así de claro. El crecimiento cero de 2019 fue ocasionado por la caída en la inversión provocada por la desconfianza en las medidas que ha tomado este régimen, que han cancelado proyectos y que han prácticamente también cancelado la reforma energética. Entonces, hay que recordar eso, ya veníamos muy mal. Uh-huh, entonces, claro. Si tú ves los datos hasta febrero, ves que seguíamos cayendo. Es decir, en ese sentido, marzo y abril, que ya son los meses de crisis pandémica, pues solamente vinieron a agravar a algo que ya estaba muy enfermo. Las calificadoras saben eso, las calificadoras Moody's y Fitch tienen a Pemex ya en grado de bono basura, ya no está en grado de inversión. Solo falta Standard & Poor's, que se la toma un poquito más, con más calma, y además ata mucho las dos calificaciones. Para Standard & Poor's están atadas México y Pemex, en cuanto que para Moody's quizá el gobierno podría dejar hundir a Pemex en algún momento dado, ¿no? Y para Fitch. Entonces sí separa la calificación de ambos. Standard & Poor's la relaciona mucho. Sí, y bueno, insistimos en esto por el impacto que esto genera, lamentablemente, en el interés de inversionistas, sobre todo extranjeros, en México, ¿no? Pero hablar de calificaciones implica hablar que la deuda mexicana de Pemex y del gobierno cuesta más. Así es. Pagar más por ella, y eso significa menos dinero para cualquier otra actividad del gobierno. La deuda externa en estos momentos casi alcanza el $500 billion, ¿no? Sí, cantidad nunca imaginada siquiera. Pues mira, sí, aunque digamos a niveles de inflación, etcétera, comparativos con el PIB, hemos llegado a estar peor en comparación con el PIB, ¿no? En la relación PIB-deuda. Claro. Entonces ahorita todavía estamos por debajo del 50% hasta donde la última vez que vi, en la relación PIB-deuda. Tradicionalmente pasar el 50% es ya un signo de grandes problemas. Por lo que estás diciendo, Jorge, me da la impresión y estaríamos de acuerdo que estamos hablando solo del principio de una escalada indetenible en todos los renglones. Sin duda, el escenario positivo es que va a haber recuperación económica, digamos, razonable hacia el primer trimestre de 2021. Uh-huh. Estamos hablando de que todo lo que suceda de aquí a fin de año va a ser tratar de salir del agujero, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Entonces una recuperación vendría hasta el primer semestre de 2021. En caso de que se cumplieran los escenarios más pesimistas, que implica que este gobierno insista en no rescatar empresas, en no cuidar el empleo privado, podría venir una recuperación hasta el segundo semestre de 2021. Es decir, en lugar de perder todo el 2020, estaríamos perdiendo buena parte también de 2021, que es algo que no entiende este gobierno, que quiere pensar esto en términos del FOBAPROA y que cree que son dos escenarios diferentes totalmente, ¿no? Claro. Estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de otro problema. Claro. No, y además te diré, o sea, la verdad es que el rescate del FOBAPROA tuvo que hacerse, se hizo mal, quizás, se hizo injustamente en muchos casos. Con dinero de los contribuyentes. Se rescató, sí, claro, y se tenía que hacer, porque eso así es ese rescate. Los Estados Unidos mismos en la crisis de 2009 rescató a muchas empresas, entre ellas a General Motors, ¿no? Por ejemplo. El caso es que se hizo muy mal el FOBAPROA,
se hizo injustamente porque también benefició a quien no necesitaba ser rescatado, un Banamex, pero bueno, pero de todas maneras se tenía que hacer, y en este caso también tenía que haber se ha organizado un rescate de la economía de las empresas mexicanas, porque no está cortando el gobierno, que de ahí viene buena parte de sus ingresos. Ajá. Los tiempos del petróleo ya se terminaron, por más que este gobierno... Y los tiempos también de la charla ya se terminaron. Qué coraje, porque cuando estamos con lo más sabroso de la comida, resulta que se nos acaba el tiempo, pero como señalé al principio, esto es solamente el comienzo de una serie de charlas que vamos a tener para seguir dándole seguimiento al tema. La economía es una complejidad mundial. Lo pésimo es que en México, que realmente es lo que nos interesa, nos gustaría y se necesita con urgencia que tomen en seriedad la pandemia y sobre todo salir adelante económicamente. Es un comentario que hacen de Chicago, Toche Arellano. También quiero destacar el reiterado saludo de la doctora María Guadalupe Delgado Palacios. Gracias, doctora. Master Thunder, que no lo habíamos mencionado. A Juana Aguirre de Laredo. Gracias por estar con nosotros. Y Jorge, pues nos quedamos con ganas, ¿no? De seguir con el tema, y lo vamos a retomar, por supuesto. Cuando gustes, pues esto va a estar interminable un buen rato, buen rato. Y habrá que ver cómo otras economías están saliendo cuando la nuestra pues tiene indicios de que se va a quedar atrás. Por último, Luis Alejandro Monjaraz Moreno: mejor que se use el dinero de los contribuyentes en rescatar empleos que en elefantes blancos. Bueno, con esto terminamos, Jorge. Gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Hay que lavarse las manos, hay que cuidarse, por favor, como sea, pero hay que tomar las medidas necesarias. Gracias, estimado público, por acompañarnos. Ha sido, como siempre, un placer estar con ustedes, y los esperamos a todos el próximo martes en una edición más de Geovisión, su conexión directa con el mundo. Un abrazo y nos vemos el próximo martes. Esto fue Geovisión, su conexión directa con el mundo. Gracias, Jorge. Hasta luego. El Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango te ofrece el doctorado en Ciencias de la Educación y la licenciatura en Psicopedagogía. Informes al 5919-174683. Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango. Sabiduría, honestidad y compromiso. Somos Inteligencia Marítima, empresa líder, reconocida nacional e internacionalmente por nuestra asesoría, consultoría, gestoría marítima y portuaria, especialistas en concursos, concesiones, verificaciones, permisos e inspección de embarcaciones. Inteligencia Marítima, tu mejor aliado marítimo y portuario. www.inteligenciamarítima.com. Despacho Rodríguez y Asociados. Somos especialistas en asesoría y administración portuaria, con más de 15 años de experiencia. Programación, presupuestos, contabilidad, verificación de títulos, concesiones y permisos. Somos Despacho Rodríguez y Asociados, tus asesores. Contáctanos 55 54 34 19 90. Esto fue Geovisión, su conexión directa con el mundo. El internacionalista y comunicólogo Melchor Arellano y sus invitados analizan y ponderan los principales sucesos en el concierto de las naciones y su relación directa con México. El espacio que pondera el análisis amplio y profundo de los sucesos en el globo. Esto fue Geovisión, tu conexión directa con el mundo. No te lo pierdas el próximo martes a partir de las 7 de la noche en Line Radio TV by Adrenalina Films.